Bien, ¿cuál fue la primera pregunta en este examen? Nos indicaba qué actividad busca regular el decreto legislativo 1103. Lo indicamos el día de ayer, era básicamente la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal, ¿correcto? Eso es lo que regula el decreto legislativo 1103. Es diferente cuando hablamos del objetivo del decreto legislativo 1103, ¿ya? Entonces, las actividades que regula es distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal. ¿Cuál de los siguientes insumos químicos se encuentra fiscalizado en el decreto legislativo 1103? Son 3 insumos químicos que indicamos: cianuro de sodio, cianuro de mercurio y cianuro de potasio. Entonces, la única alternativa acá es la B, cianuro de potasio. ¿Qué ocurre con los insumos químicos y medios de transporte incautados según el decreto legislativo 1103? Justo lo indicábamos en las últimas diapositivas el día de ayer. Se entienden adjudicados al Estado y SUNAT actúa en representación de esto, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Qué ocurre con estos insumos químicos y medios de transporte incautados? Son adjudicados a SUNAT, al Estado, y SUNAT actúa en representación de este, ¿no? La pregunta número 4 nos dice: ¿en qué tipo de unidades de transporte es obligatorio el uso del sistema de posicionamiento global GPS según el decreto legislativo 1103? Aquí la respuesta es en las unidades de transporte de hidrocarburos. Si recordamos, cuando hablamos de la zona de régimen especial de la 1106, de la 1126, también indicamos que los usuarios que utilicen hidrocarburos en la zona de régimen especial deben contar con un GPS. Esto establecido por el OSINERMIN, ¿correcto? Lo mismo también pasa en el decreto legislativo 1103. También los usuarios que estén dentro de la zona de régimen complementario, ¿ya?, deben contar con lo que es un GPS. ¿Cuál es la pena privativa de la libertad mínima por dedicarse a una actividad comercial sujeta a autorización sin cumplir con los requisitos exigidos por ley? Es de 1 año. Esto está establecido por el artículo 272 del Código Penal, que lo vimos el día de ayer. ¿Qué pasa si es que alguno de los usuarios recae sobre este artículo, es decir, comete alguna infracción y la sanción va a recaer sobre la aplicación del artículo 272, que es el comercio clandestino? Va a cumplir una pena privativa de la libertad no menor de 1 año, ¿ya? ¿Cuál es el objeto del decreto legislativo 1103? Acá les hacía la diferencia cuando indicamos cuáles son las actividades sujetas a fiscalización por el decreto legislativo 1103 en la pregunta 1. Es diferente cuando hablamos del objetivo como tal del mismo decreto. Entonces, el objetivo es establecer medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos para la minería ilegal. Entonces, establecer medidas de control y fiscalización, a diferencia de la pregunta número 1 que acá indicaba qué actividades busca regular el decreto legislativo 1103. Actividades de distribución, transporte y comercialización, ¿no? Pero el objetivo es establecer medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos. La pregunta número 7 dice: puesto de control obligatorio de acuerdo al decreto legislativo 1103. El día de ayer también lo explicamos que teníamos solo 2 puestos de control, ¿no? Uno que estaba en el mismo Madre de Dios, Palmeras, y el otro que era Pucusana Salida. ¿Ya? Cuando nos hace la precisión de acuerdo al decreto legislativo 1103, solo tenemos 2 puestos de control en esta zona. ¿Qué se considera transporte ilegal según el decreto legislativo 1103? Transporte de insumos químicos sin autorización del Ministerio de Salud, no. Sin utilizar ruta fiscal aplicable o sin la documentación correspondiente.
Sí, acá podría ser. La C nos dice transporte de insumos químicos en vehículos particulares y transporte de insumos químicos sin guía de remisión electrónica de bien fiscalizado. También podría ser la D, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta es la B. La B porque acá nos indica transporte de insumos químicos sin utilizar la ruta fiscal o sin la documentación correspondiente. Dentro de la premisa de documentación correspondiente está la guía de remisión electrónica y los documentos establecidos por el reglamento de comprobantes de pago, que es la boleta o la factura, ¿no? Cualquiera de los dos corresponde. Entonces, por eso esta es la respuesta correcta, ¿ya? La pregunta número 9. ¿Qué puede instalar la SUNAT en los establecimientos de venta al público de combustibles para ejercer labores de fiscalización y control? Equipos técnicos y sistemas de video, ¿ya? Adicionalmente, en los establecimientos de venta de combustible, que no se realizan, ¿no? En los otros establecimientos que no están sujetos al decreto legislativo 1103, en esos establecimientos sí se puede instalar equipos técnicos y sistemas de video para ver la cantidad que vayan a estar expendiendo, ¿no? ¿Cuál de las siguientes no es una circunstancia agravante según el decreto, según el artículo 272 modificado del Código Penal? Utilizar documentación falsa o falsificado, realizar la conducta infractora en más de 2 oportunidades dentro de un plazo de 10 años, destruir los insumos químicos y pertenecer a una organización delictiva. Hemos hecho la precisión que este artículo nos habla del comercio clandestino, ¿no? Entonces, la respuesta correcta en este caso es destruir los insumos químicos, ¿ya? Lo del artículo 272 del Código Penal, hasta el momento ha venido solo una pregunta, pero ya en 3 exámenes pasados. En los últimos 2 no han venido. Por eso es que solo lo estamos tocando de manera breve, ¿ya? ¿Qué entidad brindará apoyo en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo 1103? El día de ayer explicábamos, ¿no? Que para el control y fiscalización, la SUNAT, en cuanto al Decreto Legislativo 1103, recibía el apoyo de 3 instituciones. La Policía Nacional del Perú. ¿Qué institución más era? Y adicionalmente a esas 3 instituciones también recibí el apoyo de otra institución, pero sin vulnerar los derechos de los ciudadanos. Lo indicamos el día de ayer. ¿Se recuerda? Fuerzas Armadas. Claro, acá la respuesta es Fuerzas Armadas. ¿Recuerdan el nombre de las otras 3 instituciones que van a colaborar cada uno en correspondencia a su ámbito de aplicación para el control y fiscalización de lo determinado en el decreto legislativo 1103? ¿Recuerdan qué instituciones eran estas? Policía Nacional. Disculpe. Ya, la otra. Yo Son no 3. recuerdo muy bien. DICAPI. La DICAPI y la otra. Ministerio Público. Correcto, son 3 instituciones que van a apoyar a SUNAT para el control y fiscalización de lo establecido en el decreto legislativo 1103. La pregunta número 12 nos dice, completa el siguiente enunciado. El registro especial constituye el principal instrumento para el control y fiscalización de insumos químicos de control de insumos químicos desde su producción o ingreso al país hasta su destino final. Ayer explicamos reiteradas veces, esperando que se haya entendido, ¿no? El día de ayer. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta acá? Régimen complementario. Correcto, el régimen complementario establece que se cree el registro especial, ¿no? Solo los usuarios que realicen actividades con hidrocarburos dentro del régimen
complementario deben estar inscritos en el régimen especial. Entonces, la respuesta correcta es la A. Muy bien. La pregunta número 13 dice, adicionalmente a los requisitos establecidos en la resolución de Superintendencia 173-2013 SUNAT, el usuario de mercurio, cianuro de sodio y cianuro de potasio para su inscripción en el RCBF deberá presentar. Adicionalmente, de todo lo que debe presentar el usuario para su registro normal, estos usuarios, al ser productores mineros, ¿qué información adicional deberían presentar? La fotocopia simple del documento, la C. La C es actualización de la ficha en RUC. A ver, la B dice No, perdón, la fotocopia. B es de fotocopia simple del documento que acredite la autoridad del usuario sobre la concesión minera. Eso, perdón. No viven ahí, pero es la Claro. de ¿Y por qué no sería la B? A ver, la B dice fotocopia legalizada de la autorización de funcionamiento otorgada por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. por la palabra legalizada. Es también un requisito si fuera fotocopia simple. Claro, muy bien. Son fotocopias, correcto. Entonces, aquí la respuesta correcta es la D. Muy bien. El enunciado. Los pequeños mineros y mineros artesanales en proceso de formalización bajo ningún motivo podrán solicitar su inscripción en el registro de bienes fiscalizados. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Porque también indicamos que estos mineros artesanales o en proceso de formalización sí pueden solicitar su registro, ¿no? Para que continúen con sus actividades y utilicen insumos químicos. Los sujetos que realizan las actividades de distribución, transporte, uso, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y que no se encuentren inscritos en el registro especial antes señalado, serán suspendidos en su inscripción en el registro de hidrocarburos, así como inhabilitados en el sistema de control de órdenes de pedido, que es el SCUP, a control de OSINADMI. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Va a ser inhabilitados y suspendidos de su inscripción en el registro de hidrocarburos. La pregunta número 16 dice, ¿cuál es la norma que tiene por objeto establecer medidas de control y fiscalización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal? Insumos químicos, nada más nos pregunta. Insumos químicos, solo la 1103. La 1107 nos habla de maquinarias, equipos y producto minero. La pregunta número 17. En las áreas ubicadas en zonas geográficas que demanden que puedan ser utilizados en la minería ilegal, se implementa un régimen complementario de insumos químicos. ¿Cuál sería la respuesta para completar el enunciado? Hidrocarburos y control. La C. Ya, la C y la B son, una dice control y el otro dice fiscalización. Hidrocarburos y control. Hidrocarburos y control. ¿Por qué no sería fiscalización? La fiscalización sería el acto del control de todo caso. Correcto. Es para el control dentro del régimen complementario, ¿no? Señale usted, ¿cuál no es una característica del registro especial? Contiene información relativa a los sujetos registrados, insumos químicos, actividades que se realizan con estos y cualquier otra información que la SUNAT considere necesaria. Sí. Ya, la A es incorrecta porque nos habla de insumos químicos. La B es actualizada permanentemente. Podría ser, ¿no? La C que nos dice, no se encontraría interconectado con las instituciones públicas relacionadas al control de insumos químicos. Cuente con mecanismos que garantizan la seguridad de la información. No, pero acá la pregunta es cuál no es una característica, ¿no? Entonces,
Lo que no es una característica, muy bien, es que no se encontrará interconectado, porque sí se va encontrar interconectado con otras instituciones. Las 19. Los sujetos que no se encuentren inscritos en el registro especial creado en el artículo 8 del Decreto Supremo solo podrán transportar o trasladar hidrocarburos dentro de las zonas geográficas bajo el régimen complementario de control de insumos químicos hasta un máximo de, el día de ayer indicamos, ¿no? Solo 10 galones 10 galones. 10 galones de gasolina. Los que no se encuentren inscritos en el régimen especial. Ahora, los que vayan a utilizar más de 10 galones, pero menos de 55 galones, deben inscribirse en el régimen, en el registro de hidrocarburos. No en el régimen especial, pero sí en el registro de hidrocarburos, ¿no? Yosinermi. La pregunta número 19. Seleccione cuál es la infracción por comercializar bienes fiscalizados para uso doméstico o artesanal en cantidades, presentaciones y o concentraciones, volúmenes, pesos y frecuencias no autorizadas. ¿Cuál es la infracción? Incautación. Incautas. Es la única que se realiza en cuanto a insumos químicos, ¿no? Muy bien, con esto hemos concluido.